Bien, le damos la palabra al abogado del señor Sabat. Gracias, señora Presidente, señorías. En mi alegato de clausura no me voy a referir al tipo penal, ni a la doctrina, ni a la jurisprudencia. Porque si en algo estoy de acuerdo con el fiscal regional Occidente, es que seguramente el tribunal maneja sus temas mejor que nosotros. Pero quiero invitar al tribunal a hacer algunas reflexiones. Señoría, 22 días de audiencia. Un tribunal compuesto por 4 magistradas, 2 funcionarias, una encargada del acta y otra encargada del audio o de la sala, el fiscal regional Occidente, la jefa de la Fiscalía Local de Maipú, 2 abogados del Consejo de Defensa del Estado, más una asesora permanentemente sentada en esta sala. Nuestros defendidos, una asesora penal pública y un abogado, en el ejercicio libre de la profesión. Sin duda, este ha sido un juicio costoso. Y alguien tiene que pagar las costas de esta causa. Y yo creo que las costas de esta causa la tiene que pagar el Consejo de Defensa y el Ministerio Público. Y esto es bien importante porque respecto de la congruencia como principio general, quiero llamar la atención al tribunal. La acusación fiscal y la acusación particular del Consejo de Defensa del Estado dicen 2 cosas. Primero, que faltando aún más de 7 meses para el término del contrato vigente desde el año 2006, se llamó a una nueva licitación, como dando a entender que faltaba mucho tiempo. Pero en el desarrollo del juicio ha quedado demostrado que 7 meses para una licitación de este tipo es poco tiempo. En segundo lugar, dicen ambas acusaciones que la cuarta frecuencia o la frecuencia adicional se utilizó en contadas ocasiones, lo que con la propia prueba de cargo del Ministerio Público y de esta defensa ha quedado demostrado que no es así. Pero vamos de lo general a lo particular. ¿Quién es Pedro Sabat Pietracaprina? Es un administrador público de la Universidad de Chile, que ha dedicado su vida al servicio público. Alcalde de Ñuñoa entre el periodo 1996 y el año 2015. Solamente recordarle a la Fiscalía que el año 92 era alcalde el señor Pablo Esteban Vergara Loyola. Durante estos casi 20 años en que mi cliente fue alcalde de Ñuñoa, mejoró paulatinamente la calidad de vida de los vecinos de esa comuna. Basta con revisar el índice de calidad de vida de los habitantes de la comuna de Ñuñoa durante el mandato de mi cliente. Ñuñoa siempre dentro de los primeros 7 municipios con mejor calidad de vida. Gracias a la gestión de don Pedro Sabat, Ñuñoa es una de las comunas con mayor conectividad en el país. Hoy día pasa por Ñuñoa la línea 5, la línea 4, la línea 6 y hoy día se inaugura la línea 3. Gracias a la gestión de mi cliente, la comuna de Ñuñoa, a través de sus colegios municipalizados, lideran o están dentro de los 4 colegios con mejor rendimiento en la PSU de este año. Durante la gestión de mi cliente se mejoró sustancialmente el servicio de retiro de residuos sólidos domiciliarios. En el contrato que nos ocupa, siguiendo los expertos en la materia que trabajan en la Municipalidad de Ñuñoa, principalmente director de SECPLA y director de Medio Ambiente, la comuna de Ñuñoa disfrutó
de un servicio de recolección de basura de un alto estándar, que contemplaba 4 servicios: el retiro de residuos sólidos domiciliarios, el barrido y limpieza de calles, el retiro mecanizado de escombros y el desmalezado, más el servicio de un camión de emergencia a disposición de la comuna las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero no solo eso. La comuna o la municipalidad de Ñuñoa también se preocupó en las bases de licitación del año 2011 de mejorar la calidad de vida de los sectores más postergados de la comuna. Esto es, los sectores de Grecia al sur y al norte del eje de Grecia, la Villa Frey. Don Pedro Sabat siempre actuó en su mandato cumpliendo sus deberes de transparencia, rectitud, imparcialidad, ecuanimidad, honestidad, probidad y eficiencia. Él fue reelecto cada vez que se presentó como candidato a la alcaldía del municipio de Ñuñoa. Incluso fue capaz de vencer en las urnas a una contrincante tan fuerte como es la nieta del expresidente don Salvador Allende Goza, en la elección de octubre del 2012. ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el costo de esta gestión en la vida de don Pedro Sabat? Una persecución política, sus señorías. Primero por los concejales Castillo Vergara, que no toleraban que el alcalde Pedro Sabat constantemente fuera reelecto alcalde en la comuna de Ñuñoa. Y se sumó a ellos la señora, actual presidenta de la Cámara de Diputados, doña Maya Fernández. Ella misma, en su declaración, reconoce que dejar a un municipio sin recolección de basura 2 meses antes de la elección municipal significa perder las elecciones del alcalde que está postulando su reelección. Vamos al caso en forma más específica. En primer lugar, su señoría, reitero todo lo dicho a propósito de mi alegato de apertura, poniendo principal énfasis en que me parece extraño que respecto de los mismos hechos, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado lleguen a una calificación jurídica distinta. Insisto, algo nos tiene que resultar. Lo único que yo entiendo en este caso poco serio, este caso poco sólido, es que aquí se ha intentado enlodar el nombre, la reputación de mi cliente, don Pedro Sabat, y de su familia. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa, abusando de la confianza del pueblo y siguiendo las mentiras del concejal Pablo Vergara y del concejal Jaime Castillo, y también, su señoría, como lo demostramos durante el juicio, de la mentira del subcomisario Valverde, han presentado una prueba sesgada y han omitido información a sus propios peritos. A juicio de esta defensa, ¿qué hechos se dieron por acreditados en este juicio? Y yo, señoría, en este punto voy a seguir un orden cronológico respecto de este proceso de licitación que se inició en el año 2011. En cuanto a la construcción de las bases, que el subcomisario Valverde
y el fiscal regional Occidente dicen que es la primera falsedad en este proceso. Lo cierto es que a comienzos del segundo semestre del 2011, los organismos técnicos pertinentes y encargados de elaborar las bases de licitación e iniciar el proceso comienzan a trabajar en aquello. El testigo de la Fiscalía, don Claudio Álvarez, jefe del Departamento de Aseo, señaló que un anhelo o una necesidad de ese departamento era contar con una cuarta frecuencia que pudieran implementar. Él mismo dijo que en la cuarta frecuencia establecida en el contrato anterior del 2006 no fue posible implementarla por el alto costo que ésta tenía. Parece extraño que en el alegato de apertura, el fiscal regional Occidente nombró a lo menos 3 veces la importancia de la declaración de don Roberto Epuleo. Pero don Roberto Epuleo finalmente fue retirado por la Fiscalía y fue presentado por esta defensa. En lo técnico, respecto de esta cuarta frecuencia, el señor Álvarez declaró que era necesario implementarla en el sector correspondiente al sur de Avenida Grecia, sur poniente, norponiente, y al norte de Avenida Grecia en la Villa Frey. También así lo declaró en su declaración el coacusado don Marcial Araya. ¿Y por qué era importante esta cuarta frecuencia? Porque en estos sectores la frecuencia normal de retiro de residuos sólidos domiciliarios no era suficiente para satisfacer las necesidades de esos vecinos que vivían en casas más pequeñas y con una densidad habitacional mayor. Si la frecuencia descrita por el señor Álvarez es el día que un camión pasa por un domicilio y que la comuna para estos efectos está dividida en 2 sectores y a su vez estos sectores en 9 subsectores, el camión pasa por un domicilio en algunas partes lunes, miércoles y viernes, y en el otro sector pasa los martes, jueves y sábado. Por tanto, el único día disponible en que el camión podía ejecutar esta cuarta frecuencia era el día domingo, y él expresó el por qué era necesario esta cuarta frecuencia, porque estos sectores quedaban sin retiro de basura y no teniendo espacio para disponer de ellas, muchos días sin ese retiro. Esta cuarta frecuencia, sus señorías, se estableció en las bases generales administrativas en el punto 4.3. ¿Tuvo alguna participación don Pedro Sabat Pieta Caprina en la confección de estas bases? La respuesta es no. Así lo declaró Claudio Álvarez, así lo declaró el señor Epuleo y así también lo declaró don Marcial Araya. De alguna forma intervino don Pedro Sabat para influir en esta etapa del proceso y favorecer en la construcción de las bases a la empresa de Marco. La respuesta de estos 2 testigos, más Marcial Araya, fue ninguna. La cuarta frecuencia es una necesidad de el ente técnico, en este caso la Dirección de Medio Ambiente, a través de su Departamento de Aseo. Después de la construcción de las bases, y una vez que son aprobadas por los entes correspondientes de la municipalidad, llegamos a un punto bien crucial: la tramitación de las bases
en la Fiscalía Nacional Económica. ¿Acaso, señorías, quiero recordarles que poder introducir el expediente completo ofrecido en la prueba número 4 de la Fiscalía tomó más de 17 minutos? Y esto porque la Fiscalía solamente les entregó parte de este expediente. Lo que la Fiscalía no entregó, lo que la Fiscalía ocultó, fue que el 22 de septiembre del 2011, el alcalde Sabat envía a la Fiscalía Nacional Económica, siguiendo el instructivo 1/2006 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las bases de licitación, y ese mismo día fueron recepcionadas por la Fiscalía Nacional Económica. En el punto 4.3 de estas bases administrativas generales tenía la siguiente redacción: aumento o disminución del contrato como título. La municipalidad podrá aumentar o disminuir los contratos de suma alzada de recolección en una frecuencia. No se considerará como aumento o disminución el incremento o disminución de las toneladas por causas naturales, incremento poblacional o a consecuencia de programas complementarios. Aquí aparece por primera vez la prueba 4.1 del Ministerio Público, que es el ordinario 1443, en que la Fiscalía Nacional Económica observa las bases y específicamente observa la redacción de la cláusula 4.3. Y en el título 2 romano, número 8, párrafo primero, dice que esta redacción afecta el principio de inmutabilidad de las bases en relación al aumento o disminución en una frecuencia. El 8 de diciembre del 2011, el municipio de Ñuñoa envía el ordinario NA 2000/2602, en que se envían a la Fiscalía Nacional Económica las bases corregidas, con una nueva redacción de la cláusula 4.3, que queda así: título, aumento o disminución del contrato. La municipalidad podrá aumentar o disminuir los contratos a suma alzada de recolección en una frecuencia conforme al valor de la frecuencia que presente el oferente en el formulario informativo económico que forma parte de estas bases. Y que eso se refiere a la prueba 8.5 del Ministerio Público y del Consejo de Defensa. Es así, y esto es muy, muy importante, porque demuestra que la Fiscalía finalmente acepta esta redacción del punto 4.3. Por el ordinario 1710 del 9 de diciembre del 2011, la Fiscalía Nacional Económica hace nuevas observaciones, pero nada observa respecto de esta redacción. Acá Valverde dice lo contrario, que la Fiscalía Nacional Económica siguió observando la redacción de esta cláusula, lo que, como he demostrado, no es cierto. El ordinario NA 1200/2685, también prueba omitida por la Fiscalía. Pedro Sabat envía nuevamente las bases de licitación a la Fiscalía Nacional Económica para una nueva revisión, manteniendo la redacción no observada de la cláusula
4.3, aumento o disminución de una frecuencia. Finalmente, por ordinario 1731 del 20 del 12 del 2011, la Fiscalía aprueba las bases de licitación. Y esto es muy interesante, su señoría, respecto de la inclinación de la Fiscalía de ocultar prueba. Porque esta prueba, si bien es cierto, fue ofrecida por la Fiscalía, no fue incorporada a través de el subcomisario Valverde y fue incorporada a través de esta defensa. No hay en este juicio ninguna prueba que diga que mi cliente influyó en el fiscal nacional económico de la época para que aprobara las bases de licitación con la redacción, como ya he dicho, de la cláusula 4.3. ¿Cuál es el siguiente paso que vino en este proceso? La publicación de las bases. ¿Y quién publica? Publica CEPLA. Y CEPLA dice que se tenía que subir las bases durante 40 días. Por tanto, no era posible que las bases de licitación, a través de su adjudicación, se discutiera en febrero, como lo sugiere la Fiscalía. Después de la publicación, viene otro proceso bien importante que demuestra que la empresa de Marco entendió correctamente lo que se decía en todo este proceso. En el periodo de preguntas y respuestas, la pregunta, como ya se ha dicho, 217 y 218, preguntaban precisamente si el aumento o disminución de una frecuencia incluye un camión o por camión o por flota. La respuesta no es por flota. La respuesta no es por flota. La respuesta es camión, singular, con trabajadores, con combustible, etc. A diferencia de lo que dice Valverde, que dice etcétera en la flota, el etcétera son los demás materiales del camión. Las palas, las bolsas, los guantes, los bototos, etc. Y acá es bien importante, ¿quién miente? ¿Quién miente? Esta también es una prueba que la Fiscalía no incorporó. El señor Víctor Hugo Amado, gerente general de Dimensión, dice con absoluta tranquilidad en esta audiencia que ellos formularon la pregunta. ¿Y qué nos dice la prueba número 2 de la Fiscalía? Nos dice que la pregunta fue formulada por la empresa de Marco, 217, 218. Y al respecto se le exhibió a este testigo y a otros más la evidencia material número 6, lámina 21 y la prueba documental número 2 de la Fiscalía. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el proceso de apertura. Y en este proceso, a través de la comisión de bases, interviene el director jurídico, Marcel Araya, el director de CEPLA, Roberto Puleo, el director de Medio Ambiente, el señor Eduardo Puente, el director de Administración y Finanzas, Mauricio Galle. Todas estas personas declararon en la audiencia que Pedro Sabat no intervino en este proceso ni influyó ninguno de ellos para torcer o inclinar la balanza en favor de la empresa de Marco S.A. Hasta el momento podemos entender que está acreditado la concertación o el dolo de parte de mi cliente.
¿Podemos entender que los hechos hasta el momento son constitutivos de delito? Yo creo que la respuesta es no. La siguiente etapa, la adjudicación a través de la acta 1912 del Comité de Adquisiciones, que está compuesta por las mismas personas que yo antes señalé. ¿Habían dos empresas fuera de base? La respuesta es sí. Estaba fuera de base la empresa Dimensión, que no daba cuenta, según lo que declaró el señor Álvarez, de los 3 turnos necesarios para operar el camión Sul, y tampoco estaba dentro de bases la empresa Proactiva, que no contemplaba las bases el cargador frontal. Y esto es bien importante, su señoría, porque acá se está investigando un fraude. Se está investigando fraudes relacionados con el cohecho, lavado activo, etcétera, etcétera. A mí me sorprende que el comisario Valverde no haya investigado si alguien quiso favorecer a Dimensión o Proactiva. Y su respuesta fue, no, pues eso es decisión del Comité de Adquisiciones. Y además eso no iba por la línea investigativa. Entonces, la pregunta lógica es, ¿cuándo estamos dentro de las competencias legítimas del Comité de Adquisiciones? ¿Cuando deja fuera empresas que están fuera de base? ¿O cuando propone como primer empresa a la empresa de Marco? Y esto es bien importante porque el propio Valverde, el inspector Sepúlveda y el perito de Chilecompra y la testigo Viviana Mora señalan que esta omisión del Comité de Adquisiciones no salva el vicio. No salva el vicio, por tanto, formalmente la única empresa que podía adjudicar mi cliente o la Municipalidad de Ñuñoa era la empresa de Marco. Aquí lanzo la pregunta. ¿Alguien ha dicho, se ha demostrado alguna prueba que mi cliente Pedro Sabat intervino en este proceso de adjudicación para que la empresa de Marco fuera puesta por el Comité de Adquisiciones en primer lugar? Las 4 personas que ya he nombrado también señalan que de ninguna forma mi cliente Pedro Sabat intervino o dio instrucciones para favorecer a la empresa de Marco. El tema se empieza a poner interesante porque ya llegamos a la sesión del 7 de marzo del 2012. De la prueba que acá se ha rendido, principalmente la declaración de los concejales, a mí me queda una sensación súper amarga. Son todos flojos y me da la impresión que estamos pagando sueldos o dietas de más. Por eso el alcalde Sabat dice en la sesión, pero ¿para qué quieren una semana más si no van a estudiar? ¿Cómo se demuestra esto? Que el 7 de marzo se le presenta al Consejo la propuesta del alcalde, se le entrega un CD con toda la información que contenía más de 500 páginas y ningún concejal de los que declararon en esta audiencia fue capaz ni siquiera de abrir el CD. Llama la atención que conforme al reglamento de funcionamiento interno de la municipalidad, las comisiones de trabajo, como la comisión de presupuesto, están conformadas con un mínimo de 3 concejales. Pero resulta que todos declararon que las comisiones estaban integradas por todos los concejales. Y se reunían solo 20 minutos antes de los consejos. ¿Por qué? Porque de esa forma cobraban la dieta y evitaban reunirse en otros periodos en que por esa reunión no le iban a pagar. Entonces, su señoría, podemos interpretar que en la defensa de la propuesta del alcalde hubo engaño por parte de Pedro Sabat. Yo creo que no,
Porque primero, don Roberto Epuleo explica en su declaración que le exhibe una presentación en PowerPoint en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Y ahí, con una artimaña de político antiguo, los concejales dicen, oye, no tenemos cuadros comparativos. ¿Cómo vamos a votar? ¿Cómo vamos a votar si no tenemos cuadros comparativos de las comunas vecinas? Comunas vecinas que, conforme a lo que declaró don Roberto Epuleo, es comparar peras con manzanas, porque son realidades totalmente distintas. Y yo creo que eso quedó absolutamente claro en el contraexamen a don Pablo Esteban Vergara Loyola y a don Jaime Castillo, en que, no obstante que le hice el ejercicio de comparar la municipalidad, la comuna de La Reina con Ñuñoa, y que tenían realidades totalmente distintas en cuanto a conectividad, estadio, edificios en altura, número de habitantes, etc., ellos insistían que sí, siguen siendo comunas similares, por tanto se nota que hay una inclinación a no querer contestar directamente la verdad. El 7 de marzo, el Consejo decide pasar, como dije, esto a la Comisión de Presupuesto, la que funcionó, según lo que declararon todos los concejales, 20 a 30 minutos antes de la sesión del 14 de marzo. Acá también recalca Valverde que hay falsedades. Falsedades porque el alcalde dice hay 40.000 nuevas viviendas. Pero en esa misma sesión, todos vimos el video, don Roberto Epuleo lo corrige y dice, no, alcalde, hay 25.000. Lo importante, su señoría, que esto es un dato interesante para el cálculo del costo del retiro de residuos sólidos domiciliarios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque lo que el alcalde explica en esta trampa que no es mala, le dice, mira, vamos a poder concentrar en un solo contrato todos los servicios que necesita la comuna para recolección de basura, limpieza e higiene, que el retiro domiciliario, el barrido de calles y el barrido y limpieza de calles, el retiro de escombros mecanizados y el desmalezado más este camión. Entonces, vamos a pagar un mejor servicio, porque la realidad de la comuna ya había cambiado, vamos a pagar un mejor servicio, pero esto no va a significar un mayor costo para los vecinos. Y acá, Valverde también miente. Yo me pregunto si la Fiscalía lo va a formalizar por perjurio o falso testimonio en juicio. Aquí Valverde también miente porque dice que cuando el alcalde se refiere a este tema, dice es para tratar de torcer y ocultar, algo así, los factores de ponderación de las bases. Y eso no es así. Respecto de si efectivamente Maipú botaba su basura en la comuna. Hay un hecho que sí de público conocimiento, que es cuando se quemó el vertedero Santa Marta, lugar donde Maipú botaba su basura y que quedaba a pocos kilómetros de la comuna. Por tanto, es cierto que en ese tiempo los costos de Maipú eran más baratos porque los camiones recorrían menos kilometraje. Y acá, su señoría, podemos entender que los concejales se sorprendieron con esto de la cuarta frecuencia o a la vuelta adicional. La respuesta creo que no. Porque Pedro Sabat, en el video, dice, todos ustedes me han reclamado por una frecuencia adicional. Y respecto de esa aseveración del alcalde, todos los concejales guardaron silencio. Lo que los concejales querían era dilatar esta votación y lograr que la comuna
una vez vencido el contrato, se quedará sin recolección de basura. Conociendo la dinámica de los concejales, de todos, porque acá, en cuanto a la flojera, yo no hago distingo ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Pedro Sabat, a riesgo de quedarse sin servicio de recolección de basura, llama a votación y obtiene 4 votos a favor, el voto de él, más el voto de Rosasco, Lavé y Sari, y en voto en contra, Vergara, Castillo, Guerrero, Vera y Fernández. Don Pedro Sabat cree que perdió y que se va a quedar sin servicio. Y acá viene el otro elemento que Valverde dice es parte del fraude. La reunión que se produce en la oficina de don Pedro Sabat. A través de la declaración del señor Epuleo y de la declaración del señor Marcel Araya, se reproduce lo que pasó en esa reunión. Entonces, Mario Araya, que en paz descanse, dice: yo no sé para qué se preocupa tanto el alcalde si no hubo quórum, no hubo pronunciamiento. Entonces el alcalde dice: a ver cómo esto, explícamelo, por favor, hazme un informe y que también lo redacte contigo Marcel Araya. Este punto es tremendamente importante porque los concejales entendían que había pronunciamiento. Entonces, vámonos por esta vía, que los concejales entendían que había pronunciamiento. Una de las facultades del alcalde Sabat era intentar cambiar la votación del consejo. Y en esta perspectiva de los concejales, ellos deberían haber asistido a la sesión del 21 de marzo porque el municipio entregó nuevos antecedentes. ¿Qué dice en relación con los cuadros cooperativos que ya estaban pidiendo? Con información de la empresa ENASA, que se había involucrada en este tema de la clonación de los camiones. Yo leí la prueba documental de la defensa, el tema de la cuchufleta, etcétera, etcétera. Y también la escritura en que el gerente general de la empresa ENASA además es el secretario de Dimensión. Y además estaba el informe que el 16 de marzo redacta los señores Araya, que es el informe 17/2012, que establece que en este tipo de contratos rige el quórum de los 2/3, tanto para aprobar como para rechazar la propuesta del alcalde. Y esto es bien lógico. ¿Por qué se necesita los 2/3 para aprobar o rechazar? Esto lo explicó muy claramente don Pedro Aguirrea. La administración municipal se rige por 2 principios fundamentales. Primero, la continuidad del servicio, y segundo, es que los procesos no se vean afectados o interrumpidos o dejados sin efecto por cualquier cosa. Por tanto para aprobar o rechazar, se requiere un quórum especial de 2/3 o de mayoría absoluta en uno u otro sentido. Lo cierto es que los concejales, teniendo la obligación, porque era la tercera sesión ordinaria del 21 de marzo, deciden boicotear el consejo. Y todos los que habían votado en contra de la propuesta del alcalde se reúnen en un café y simplemente no llegan para boicotear el consejo. ¿Qué le queda al alcalde? Si lo que quería el alcalde era provocar una nueva votación. Por eso lo citó, por eso lo envió los antecedentes, por eso lo puso en tabla. Frente a este boicot, y llegado el día 28, basado en la interpretación que da don Marcel Araya y don
Mario Araya, se aplica el silencio administrativo porque se entiende que no hubo pronunciamiento. Y acá es bien importante esa teoría porque el hecho de que el 7 de marzo del 2012 el Consejo haya decidido pasar los antecedentes de la Comisión de Presupuesto no quiere decir que hubo pronunciamiento respecto al requerimiento del alcalde. Hubo un acuerdo de pasar esta propuesta a la comisión, pero el requerimiento fue presentado el 7 de marzo y sobre eso no hubo pronunciamiento. Y una vez pasados los 20 días, se aplicó el silencio administrativo. Otra cosa que me llamó la atención, Valverde sabía de principios administrativos cuando le convenía. Claro, él describe y explica con lujo de detalle el principio de inmutabilidad de las bases. Pero cuando yo le pregunto, por favor explíqueme, si conoce el principio, que lo explique, de sujeción estricta a la base de licitación, Valverde dice, no lo sé, no soy abogado, ¿me lo podría aclarar? Entonces, ¿cuándo sabe? ¿Cuando le conviene a la Fiscalía o cuando realmente tiene un conocimiento de lo que está hablando? Hay un dicho que dice en derecho civil, dice, quien no puede lo menos, no puede lo más. Y no cabe ninguna duda que explicar un principio básico de contratación pública como es la estricta sujeción a las bases es más fácil que explicar el silencio administrativo. Y la Fiscalía nos trae dos testigos, ningún abogado, ninguno con estudio de derecho, que se sientan con una pachorra impresionante a explicar cómo funciona el principio del silencio administrativo. Principalmente Sepúlveda, con 6 años en la Viro, en la Brigada de Robos, y 11 años en total en la PDI. Y acá es bien importante, quiero también invitar al tribunal a recordar la aclaración de también el funcionario de la PDI, Navarrete. Navarrete, a una pregunta de la defensa, bueno, pero usted acá no hicieron levantamiento de lo patrimonial, seguimiento de las cuentas bancarias, incluso fue una pregunta del tribunal. Bueno, ¿y hicieron esto? ¿Hicieron este levantamiento? ¿Vieron para dónde iban los bienes? ¿A dónde fueron a parar los dineros? Y la respuesta dijo, no, Valverde va a declarar sobre eso. Yo creo que todavía estamos esperando que Valverde se refiera a ese tema de alguna u otra forma, porque respecto del patrimonio de mi cliente o de su familia, no dijo nada. Su señoría, para nosotros hay una prueba que es fundamental, que es el informe 17 del año 2013, que está contenida en la prueba 53 de la Fiscalía. ¿Por qué es fundamental este informe? Porque, mire, el oficio número 1, que de paso está firmado por el Contralor actual, señor Bermúdez, y aquí también quiero hacer un paréntesis respecto de la congruencia. El señor Bermúdez, en la causa rol 61.877 del 2018 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, tuvo que contestar un recurso de protección de la ex subcontralora. El Contralor Bermúdez dice en sus clases, en sus libros, que el cargo de subcontralor es inamovible. No obstante, él decreta su salida del cargo. Este informe 17 del 2013 señala y describe, después de una fiscalización, qué pasó con este proceso de licitación. Y fue una lectura tanto a Valverde, Sepúlveda y Millán, funcionarios de la Contraloría. Este informe
La Contraloría va describiendo lo que pasó y va observando lo que le parece mal. Pero respecto de si la aplicación de los 2/3 para aprobar o rechazar la propuesta del alcalde, no dice nada. Respecto de la aplicación del silencio administrativo, no dice nada. En el punto referente a las observaciones, no dice nada. Y esto es bien importante porque conforme a lo que dice Pedro Aguerrea, los informes finales y también los dictámenes y otros instrumentos de la Contraloría están dentro de las facultades amplias del artículo 98 de nuestra Carta Fundamental, que dice en relación con el control de legalidad que hace la Contraloría de todos los actos de la administración del Estado. Vamos al recurso de legalidad. Francamente, su señoría, yo entiendo cosas distintas a lo que ha entendido la Fiscalía y el Consejo de Defensa. La Corte de Apelaciones se pronuncia respecto al fondo. Y no obstante que doña Viviana Mora dice que acá hay falta de probidad, y dice que la falta de probidad es cuando, así lo dice, nunca es cuando, pero así lo dice ella, es cuando el interés particular prima sobre el interés general. Punto 1, la falta de probidad tiene que ser demostrada en un proceso administrativo, derecho público sancionatorio. Nada de eso hay. Segundo, la Corte, en su considerando quinto, se refiere al tema del artículo 65 de la Ley de Municipalidades. Establece que, y lo dice expresamente, la empresa recurrida o que se pretende que se deje sin efecto el contrato, resultó más barata en 2 de los 4 servicios. Y por tanto su oferta global es más económica. Y además dice que indudablemente la contratación de esta empresa significará un mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos, pues la oferta dispone de 22 camiones, 60 contenedores y barredoras. Por tanto, la Corte se pronuncia sobre un tema bien importante. No hay perjuicio para los vecinos, al contrario, hay un mejoramiento en el estándar de vida. Una vez más, Castillo y compañía, Vergara, van a la Fiscalía Nacional Económica, hacen una denuncia, la Fiscalía se declara incompetente y acá entra el informe número 17 al cual ya me he hecho referencia. Y es bien importante, lo dijo Iván Millán, ¿hay irregularidades que revisten el carácter de delito según la Contraloría? No, porque este informe no fue derivado ni a los juzgados de garantía ni a la Fiscalía del Ministerio Público. Valverde, su señoría, habla de los móviles de don Pedro Sabat para torcer las voluntades de un montón de gente, de un montón de instituciones, para adjudicar a De Marco. ¿Cuál es el móvil? La fotografía y el contrato de trabajo del hermano de don Pedro Sabat. Y acá, bien importante, acá se nota, se prueba que el señor Valverde vino a mentir en este tribunal. Porque se le exhibe la prueba 95, que es el sumario administrativo, y que la vista de la causa se deja de manifiesto, del fiscal, perdón, se deja manifiesto que el comando de doña Marcela Sabat pagó los derechos del retiro de basura conforme al contrato de licitación. El retiro se hizo a plena luz del día. La fotografía se sacó de un auto. ¿Qué dicen los 2 trabajadores de Estalco en esa época? El conductor dice que, si bien es cierto, el recorrido se determinaba en un manifold que lo dan en la mañana, dijo que a veces, cuando llegaban órdenes después que ellos habían salido, los llamaban por radio. Y este fue el caso. Y esto es refrendado en el contraexamen
de Claudio Toledo, que dice en su declaración en la Fiscalía que este retiro con el camión dentro del domicilio era absolutamente normal y se hacía habitualmente. Ese es el móvil. ¿Y por qué? ¿Por qué el comando de doña Marcela Sabat debía o necesitaba retirar basura o grandes volúmenes de basura? Porque a una pregunta de esta defensa el concejal Lavey dice que efectivamente el comando de doña Marcela Sabat fue atacado, causando grandes destrozos el 2 de diciembre del 2009, lo que significó la formalización de 2 personas vinculadas a ese comando. El segundo móvil, del 2009, según Valverde, el otro móvil sería que el hermano de mi cliente, un ingeniero civil de la Universidad Católica, trabajó en la zona norte, en KDM, el área vinculada a los servicios mineros e industriales, que nada tenía que ver con esto. Y trabajó entre el 2008 y el 2010. Y el término del contrato se debió a una renuncia, como lo comprobó la defensa, del hermano de mi cliente. Bueno, vamos a ver qué pasó en la práctica con la cuarta frecuencia. Hay 3 pruebas, 2 de la Fiscalía y una de la defensa, que demuestran que esta cuarta frecuencia se usó permanentemente mediante 3 cuartas frecuencias. Incluso la prueba 47, que es una respuesta al concejal Castillo, se establece con precisión el horario en que se aplican las cuartas frecuencias, las villas que recorre, los kilometrajes recorridos y las toneladas de basura retiradas. Entonces, después viene el análisis ex post de este proceso. 6 o 5 años después, por 3 expertos de Chilecompra, y que fue necesario 3 expertos para concluir que estas bases no cumplían los estándares en cuanto a los factores de ponderación, etc. Y aquí es importante porque el perito Miranda Zúñiga señala que este problema de los factores de ponderación es un problema que se suscita hasta el día de hoy en las bases de licitación que revisan. Y también señala, respecto de si la Fiscalía Nacional Económica se pronuncia solamente respecto a la línea de competencia o sobre normas de contratación pública, él reconoce que la línea es difusa. Incluso yo le leí un párrafo y me dijo que correspondía a otro documento que realmente correspondía y que era del expediente de Fiscalía Nacional Económica, que se refería a temas de contratación pública. El señor Miranda Zúñiga y la testigo Diana Mora, independientemente, su señoría, y esto también es bien importante, independientemente de los errores que haya tenido las bases de licitación, lo cierto es que la comisión siempre aplicó el mismo factor a todos. Multiplicó por 4 y el ejercicio que hizo Valverde, el resultado en cuanto a la diferencia entre una propuesta y otra, daba lo mismo si lo multiplicaba por 1, por 2, por 3 o por 4. Yo recuerdo que cuando hicimos el ejercicio, a las señoras juezas le llamó la atención que el porcentaje de variación era el mismo. Dijo, está el mismo número. Escuché. Por tanto, lo que correspondía hacer era aplicar la fórmula propuesta indebidamente por Demarco, esto es Flotamés, por dimensión, gracias, esto es Flotamés, también a la empresa Demarco. Y si le hubiéramos aplicado esa fórmula a la empresa Demarco,
el costo por camión no era de 251.000 pesos, sino que era de 900 pesos. Por tanto, seguía siendo más económica. Y acá, en cuanto al perjuicio, hay una respuesta de antología. El fiscal presenta a Guillermo Burr y dice, a continuación, declarará el perito de contratación pública que va a explicar el perjuicio. Y él se sienta y dice que no es posible explicar el perjuicio porque como están redactadas las bases, no es posible determinar cuál es la mejor oferta. ¿Y cuál es el peritaje que hace respecto al perjuicio don Jorge Berríos? Un peritaje totalmente sesgado, que él mismo reconoció que incumplió el principio de la corroboración, pues la Fiscalía no le hizo entrega de cómo funcionó la cuarta frecuencia en la práctica, no le hizo entrega de la información que exploró la Fiscalía, que este servicio se pagaba por mes, que era de 7:30 a 14 horas, no le señaló las vías en que se recorría. Por tanto, cuando se le invitó a hacer el ejercicio de aplicar esta fórmula a las dos empresas, finalmente determina que la más barata es la empresa de Marco y no la empresa Dimensión. Y con esto termino, sus señorías. Una semana antes del inicio de este juicio, el fiscal José Luis Pérez Calaf, en el Mercurio, dice que para lograr una condena en esta causa solamente basta la declaración de testigos. El día de inicio de este juicio, en la entrada de esta sala de audiencia, dice: hemos levantado indicios de que la diputada Marcela Sabat recibió aporte de la empresa Starco. Yo creo que francamente la Fiscalía no ha presentado, y el Consejo de Defensa, ninguna prueba que permita establecer que estos hechos son constitutivos de delito. Es más, nosotros hemos demostrado, no siendo nuestra carga, que los hechos no son constitutivos de delito. Y por tanto, su señoría, solicito la absolución de mi cliente, la absolución en cuanto a la demanda civil y la expresa condenación en contra tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias.